bueno, les comparto. Después de que uno hace la investigación, pues lógicamente tiene que tomar unas medidas de mitigación, o sea, de control. El objetivo es mitigar o reducir el ruido en el aula de clase. Entonces lo primero que hicimos fue clasificar el colegio como zonas de no ruido o zonas de descontaminación auditiva. Ahí estaban los salones como zonas de no ruido, estaba la secretaría, la rectoría, el aula máxima, la capilla, y como zonas de ruido medio, pues las canchas, ¿cierto? Y estos sitios especiales donde los muchachos están haciendo deporte y todo eso. Para que a través de la visión los estudiantes vieran y empezaran a respetar esos sitios como zonas de descontaminación auditiva, porque igual que como uno ve en algunos sitios zonas de no fumadores, ahí no se debe fumar. Entonces nosotros pensamos en integrar esas dos cosas también aquí, zona de no ruido. Nos dio un resultado bastante interesante. Después empezamos a hacer el trabajo, entonces organizamos lo que es el Día del No Ruido en la institución, que la institución lo sacó como proyecto institucional por decreto, se celebra los 17 de octubre, estamos próximos a hacerlo. Empezamos a tener estrategias dentro del aula de clase como los comparendos auditivos. Los comparendos no es una sanción pues, ni económica, sino que simplemente cuando se le hace un comparendo auditivo a un estudiante, eso va a su hoja de vida y se le aplica un correctivo a nivel de comportamiento social. Se tuvieron otras estrategias, sobre todo con los grados inferiores, con esto como la tarjeta amarilla, roja y azul, que estas tarjetitas, correcto, estas tarjetitas se les sacaban a ellos y ellos ya sabían que si se les sacaba amarilla era porque había un llamado de atención, porque estaban haciendo muchos ruidos y se les sacaba la roja ya en el comparente. Entonces vienen una cantidad de estrategias a nivel de las aulas de clase, estrategias como enseñarles a ellos, por ejemplo, el aplauso, un aplauso que no es con ruido, sino que era un aplauso diferente, y nosotros empezamos a hacerlo así, por ejemplo. Después lo hacíamos así, muy parecido al que utilizan los sordomudos. Entonces, va haciendo que los estudiantes vayan disminuyendo, porque el aplauso se convertía en una recocha o en una gritería o sí, dentro golpear, de los aplausos no falta el que chifla o incluso golpear. Entonces eso no es un aplauso, como nosotros lo hacíamos así, se sabía que estaba valorando a una persona, pero que se estaba haciendo en silencio, correcto. Empezamos a tener estrategias luego de levantar la mano así para solicitar silencio. Entonces yo siempre tengo un representante del grupo que es el que primero hace así, entonces los otros lo van siguiendo. Entonces se utilizan una cantidad de estrategias hasta llegar nosotros a medirle con el sonómetro, medirle los decibeles al timbre, encontrar que había más de 100, 104 decibeles en el timbre, y por eso nosotros implementamos la estrategia de los bombillitos, que tiene dos objetivos fundamentales. Alguien podrá decir que disminuir 104 decibeles paulatinamente no es mucho, pero resulta que sí. Ese es un objetivo, era quitar el timbre que tenía 104 decibeles y implementar una estrategia diferente. Pero el objetivo más claro era que siempre que el timbre sonaba, los estudiantes estaban condicionados a que inmediatamente sonaba, se paraban, y al pararse de la silla ocurren varias cosas. Uno, el ruido de la silla. Dos, el desorden. Y tres, los estudiantes inmediatamente se paraban afuera a esperar al docente en los corredores, generándole ruido a otros grupos que no tenían cambio de clase, sino que el profesor seguía igual, ¿cierto?, con ellos. Entonces, al hacer esto, el bombillo no suena, lógicamente, sino que simplemente se ve. Al comienzo los estudiantes lo veían, ahora ya les interesa muy poco, ellos siguen en lo que están, porque en ese momento entra el docente que les corresponde y los estudiantes escasamente se han parado. Entonces el bombillo verde para cambios de clase, bombillo rojo para salir a los descansos. Teníamos el inconveniente que como el colegio tiene instalaciones físicas distantes a los salones, entonces si iban a entrar de los descansos, pues lógicamente que el bombillo no nos iba a servir como estrategia. Entonces sí teníamos que utilizar, inicialmente utilizamos una cancioncita, a veces utilizamos el timbre, pero mira que pasamos de utilizar 6, 8, 10 veces el timbre a utilizarlo 2 veces únicamente.
A ver, es que el ruido en el aula de clase es un problema gravísimo que afecta a la salud del docente, la de los estudiantes y que impide un buen desarrollo. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que es muy difícil que una persona haga ejercicios de matemáticas si en el aula de clase hay más de 45 decibeles y en la mayoría de las aulas de clase hay entre 80 y 90 decibeles constantemente. Entonces, si no hay ruido, la comprensión va a ser más fácil, la lectura va a ser más fácil y una cantidad de situaciones van a ser mucho más fáciles. Más o menos como las estrategias. Entonces, yo tengo una pregunta, o más bien una curiosidad. El día de la celebración del no ruido, ¿qué actividades hacen? ¿Cómo se celebra? A ver, es que es muy especial porque uno se ve como con la posibilidad de saber que va a celebrar un día, pero que ese día es conmemorativo al silencio. Pues en este momento nosotros celebramos por primera vez el año pasado. ¿Qué hicimos? Todas las actividades que hicimos fueron destinadas a manejar el ruido. Por ejemplo, proyectamos una película de Charlie Chaplin a todo el colegio, cine mudo. 1. 2. Los aplausos ese día de todo el colegio, porque todo estaba ahí, fueron así. Correcto. 3. Se invitaron a los niños del Instituto de Audiología de la Escuela de la Palabra y ellos vinieron a hacer unas obras de teatro y ellos, ustedes saben que son no oyentes. Entonces ese mensaje le quedaba a toda la comunidad. 4. Los estudiantes, todos los grupos del colegio prepararon obras de teatro con mensaje, pero en mimos. Correcto. Mimos. 5. Ese día nosotros establecimos la oración al no ruido, ¿sí? La oración al silencio, la establecimos como para trabajarlo en todas las salas de clase. 5. Los estudiantes del grado octavo B, que era el que yo dirigía ese día, lo que hicieron fue entonaron el himno al colegio en lenguaje de señales. ¿Quién se los enseñó? Conseguimos un docente que maneja el lenguaje no señante y ese docente durante 2 o 3 semanas se lo enseñó a los muchachos y ese día lo hicieron. Entonces hicimos una cantidad de actividades ese día en conmemoración a lo que es el Día del No Ruido. Nos parecieron muy interesantes y que lo hicieron muy bien durante ese día. Acompañado al proyecto, pues contamos con un grupo que llamamos Grupo de Apoyo o Guardianes Estudiantiles. Son 12 muchachos en cada jornada que tienen incluso una camiseta de un color especial. Vienen con su uniforme normal, pero 5 minutos antes de salir a los descansos se quitan su uniforme, se colocan la camiseta. Esa camiseta ya los identifica como miembros del grupo de apoyo o guardián estudiantil. Se ubican estos muchachos en los lugares más peligrosos, digámoslo así, de la institución, donde pueda haber desorden, donde pueda haber de pronto consumo de sustancias psicoactivas, en los baños, en la cafetería, de un día para otro. Se va logrando poco a poco. Ahora llegan alumnos nuevos que apenas el mes se empiezan a meter en la cultura. Tenemos la ventaja de que como también lo trabajamos en la sedes, en la primaria, entonces ya el niño llega también con esa mentalidad acá. Pero de todas maneras hay alumnos nuevos que empiezan a meterse dentro de esa cultura general.